Jonathan. Jonathan Osorio Pineda, él es gerente de gestión social de Sijin Continental Golf. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, ya pues damos inicio. Sean todos bienvenidos. Mira, ¿se ve la pantalla bien? Sí. Sí. Sí, muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a los que nos acompañan en esta conferencia. Sabemos que ha sido una jornada importante de diferentes conferencias todo el día. Vamos entonces a aproximarnos a esta fase del avance académico que viene dándose en la Semana de la Joyería, básicamente con el tema de la responsabilidad social empresarial y el desarrollo territorial, específicamente para el caso del occidente de Antioquia. Entonces, vamos a ver algunos conceptos de cómo entendemos esto del desarrollo para un proyecto minero, cuál es el contexto en el que nos acoge para el proyecto de extracción de oro. También vamos a identificar algunas acciones territoriales que ya venimos haciendo y que aliados hemos tenido en este proceso. Entonces partimos del hecho de que Continental Gold, una empresa actualmente con dueños de inversión china, de una empresa, un grupo empresarial de China que se llama Sijin Group, ha estado aquí ya al frente hace unos meses, luego de tener una inversión canadiense importante que logró desarrollar este proyecto hasta el punto de construcción final. Estamos muy cerca de terminar la construcción en este semestre y empezar la operación. Quisiera aquí dar a entender que es fundamental este proceso porque para artesanos y joyeros que nos escuchan es otra manera de mirar la materia prima, como esa materia prima que es riqueza del subsuelo se vuelve también riqueza en el suelo y se logra transformar con las cualidades y los dones que ustedes tienen como artesanos en Colombia y en otras partes. Entonces, cuando hablamos de responsabilidad social, hablamos de lo que va más allá, luego de cumplir las leyes, controlar los impactos y de la oferta complementaria con el gobierno. Es decir, esta organización entiende su ejercicio social como aquel que es posterior al requisito normativo asociado al ejercicio de la explotación, en este caso de minerales preciosos para nosotros hoy. Entonces decidí iniciar la definición con la referencia que hace ISO 26000, una norma de desempeño voluntaria que asume los temas sociales y de debida diligencia como un enfoque integral para la gestión organizacional, la cual nos dice claramente que se define como el compromiso de las empresas de contribuir a ese desarrollo económico sostenible, trabajando con sus grupos de interés, identificados estos como empleados, familia, la comunidad local y la sociedad en general como un stakeholder importante. Y obviamente eso tiene que estar enmarcado en algún resultado, que para este ejercicio hablamos del mejoramiento en la calidad de vida. En consecuencia, entonces, una empresa socialmente responsable sería aquella que ofrece sus productos o servicios con calidad, genera utilidades para sus accionistas, pero también impacta a los empleados, paga los impuestos y desafía claramente con su creatividad para identificar los problemas y desde ahí gestionar soluciones que pueden tener impacto en la comunidad que acoge esa empresa o ese proyecto.
Es por eso que ahora vamos migrando de unos enfoques asistenciales, simplemente obligatorios, a unos procesos estratégicos que llamamos de cogestión. Entendidos estos como el que se involucra con otros, que son partes interesadas del negocio, para que funcione y reduzca la vulnerabilidad o las problemáticas asociadas a la comunidad que acoge. Ustedes se pueden preguntar ahí que a nivel de empresas más pequeñas, incluso empresas, microempresas, unidades de negocio, cómo podrían tener esa responsabilidad social. Y realmente la forma de hacer negocios sustentables está asociado a que desde mi negocio como empresa que identifica unos impactos y unos procedimientos, logra externalizar aquellos beneficios desde su cadena de valor, pero luego de superar responsablemente sus impactos negativos sobre las áreas de influencia. Eso es lo que llamamos entonces responsabilidad social. Y vamos a una definición de la CEPAL, Comisión Económica para América Latina, que básicamente nos habla que ese desarrollo territorial es entendido como ese proceso de construcción social de ese entorno, o sea, lo que nos rodea. Si estuviéramos parados en lo que llamamos teoría general de sistemas, esto quiere decir que vamos más allá, no es solamente el sistema propio de lo productivo, sino el mesosistema en interacción con nosotros y el macrosistema, que es la sociedad que acoge la empresa, el producto o el servicio. Entonces esto lo que nos llama a la reflexión es desde el negocio cómo estamos haciendo eso, impulsando las diferentes interacciones, cadenas de relaciones, etcétera, porque un negocio impacta evidentemente la interacción entre las características geofísicas, las iniciativas individuales y obviamente las colectivas de los actores que constituyen una fuerza económica, sociopolítica o cultural. Entonces, parándonos en esta definición de la CEPAL, nosotros recordamos cómo lo articulamos en la minería, no solo en este proyecto. Tal vez lo veían ahora en la presentación de la mañana de nuestro secretario de Minas de Antioquia, el ingeniero Jorge Jaramillo, quien con reflexiones muy claras y ejemplos específicos logró mostrar cómo se ha avanzado de una manera sostenible y sustentable en algunos escenarios antioqueños, con proyectos cerrados, con proyectos en ejecución o incluso con ideas de próximos proyectos. Entendemos entonces acá que el balance ecológico, el crecimiento económico y el progreso social son una tríada indivisible cuando hablamos de negocios. Eso es lo que se conocía anteriormente como el triángulo de la sostenibilidad, es lo que hoy llamamos como el balance efectivo para que los territorios comprendan y asuman la coexistencia como un modelo o un mecanismo para interaccionar con los negocios, siendo respetuosos con las vocaciones preexistentes y obviamente con las necesidades de progreso social que tienen los territorios a los que llegamos. Sin embargo, tenemos una realidad muy complicada en Colombia y en Antioquia, y es que el 80% de la minería es ilegal. Entiéndase esto como una minería, no estamos hablando de la pequeña minería, la minería artesanal de subsistencia, sino la de estructuras ilegales que sostienen inadecuadamente, generando unos deterioros importantes, el tema de la extracción ilícita de minerales. Permítanme aquí mencionar varias cosas. La primera es que claramente en Colombia tenemos grupos ilegales identificados, que ellos mismos se autodefinen, que tienen sus finanzas enmarcadas en la explotación ilegal de minerales. Es sino ver las fotos, los videos de películas como Magia Salvaje, reportajes del Colombiano, El Tiempo, El Espectador, mostrando la devastación, el deterioro ambiental que se genera. Nosotros tenemos actividades hasta el sábado. La violencia asociada al control territorial. Nosotros tenemos actividades hasta el tema sábado. de venta de explosivos.
extorsión, etcétera, que se genera en esos territorios. Eso es algo importante porque claro que sí. Algunas personas de las que nos escuchan compran materias primas. Algunas de esas materias primas tenemos toda la trazabilidad. Seguro también vieron la conferencia de Fermay, cómo muestran hoy las apuestas para identificar las cadenas de procedencia del insumo, que no haya trabajo infantil, que no haya explotación ilegal, etcétera. Pero esto es un tema de conciencia social muy importante, porque, primero, es un asunto no de solamente para ti, que lo estamos viendo para todo el mundo, en este momento nos están viendo en todos los países, de Venezuela, de Argentina, de México, de no y no permitir que un negocio legal sea controlado por lo ilegal. Pero además, ¿listo? es una apuesta para mostrar que la minería bien hecha es posible. Que la minería Sí, bien lo voy a hecha es intentar porque en este apoyada, momento estoy transmitiendo en que la vivo, minería pero sí. bien hecha coexiste con lo ambiental, lo agroecológico, lo agrícola, incluso, lo puede potenciar. Pero también la caja fuerte de nuestro Estado colombiano, como funciona en muchas partes del mundo, está en el subsuelo, no solo con el oro, con otros minerales, con el petróleo, las piedras preciosas, y ya está arreglado que hay un control estatal de ese subsuelo para poder revertir las ganancias de esto en algunos sectores de la comunidad, en general como educación, salud, que es insuficiente, lo estamos viendo en este momento en esta pandemia que estamos asistiendo. Entonces, bajo este contexto es muy importante saber que mucho del oro que sale específicamente para productos terminados puede tener un origen ilegal, también sin control y obviamente con unos impactos nocivos para la sociedad y la naturaleza. Sin embargo, nosotros desde el proyecto dijimos, ¿y qué hacemos nosotros sin ser Estado, con unas competencias y unos recursos limitados? Y logramos identificar una apuesta de desarrollo con nuestra comunidad que nos acoge. Y era pensar en aquellos mineros propios de estos lugares donde nosotros tenemos influencia, que venían de la ilegalidad, que algunos simplemente caían en la ilegalidad porque no habían algunas oportunidades, o porque también se cataloga ilegal el que entra al subsuelo sin licencias y permisos. Entonces, personas que preexistían en una cultura de una explotación y fueron cooptados luego por grupos ilegales. Pues los llamamos a generar un programa que vamos a hablar más adelante, y era pasar de la ilegalidad a la legalidad, asociándonos para montar empresas de mineros que tuvieron que ver con la ilegalidad, que fueran completamente legales. Esto quiere decir licencia, título, permisos, manejo de explosivos, PTO, etcétera, y aprobados con toda la, digamos, los requisitos de ley de las autoridades mineras, ambientales y también administrativas financieras, como es la DIAN, la Cámara de Comercio, etc. Esto se los digo es porque cuando vamos al contexto económico de este occidente de Antioquia donde estamos, encontramos claramente unos temas que llaman la atención y están asociados básicamente a un contexto económico que tiene unas debilidades y unas oportunidades. Entonces, cuando miramos esto, el occidente de Antioquia, que lo vemos acá, nos aporta al Producto Interno Bruto básicamente el 2.1% del PIB de Antioquia. Esto quiere decir que tenemos unos retos importantes en la economía formal del occidente, no solo para el tema de minerales, en general. Y cuando hablamos ahorita de que esto es un asunto de competitividad, es porque en este pastel, al reforzar esto, como está en el Valle de Aburrá, pues se generan unas bases sólidas para que la economía jalone otras cosas.
Y cuando caemos a indicadores de condiciones de competitividad o competitivas, que esto incluye el Producto Interno Bruto per cápita estimado y también el número de empresas del sector asociado a su tamaño, temas de activos y financieros, endeudamiento, entre otros. Y encontramos claramente que en Antioquia, por su región, el occidente de Antioquia está en un punto menor, que si nosotros queremos aportar en cambios más estructurales, pues este debería ser un foco de atención. Y cuando vamos a temas socioeconómicos, encontramos que cuando este proyecto llegó a esta zona, midiendo índice de pobreza multidimensional, un índice validado internacionalmente que usa el gobierno, identificamos claramente que en el municipio de Buriticá llegamos en un momento a tener necesidades básicas insatisfechas superiores al 83%, mientras que en Colombia estaba en el 70% y en Antioquia departamento en el 46%. Entonces, claramente teníamos un reto de un desnivel importante asociado a unas brechas socioeconómicas. Entonces, un proyecto minero como este, que tiene una importancia, requiere pensar qué retos asume para poder bajar esto, ¿sí? Y generar oportunidades de la mano del Estado, que es a quien le corresponde, con la intención de, desde un negocio privado, generar beneficios sociales que impacten calidad de vida. Es por esto que definimos que crear nuevas oportunidades para el progreso era un reto que asumía esta compañía. Y recuerden, éramos expertos solo en el tema subterráneo, pero teníamos que también ir a aportar el tema del suelo, cómo la riqueza del subsuelo podía salir al suelo. Entonces decidimos buscar y entender y conceptuar a qué estándares voluntarios queríamos, digamos, apuntarle como negocio nuestra estrategia de sostenibilidad. Definimos entonces identificar los de la IFC, la Corporación Financiera Internacional, aunque son rigurosos y ellos no nos prestan dinero a nosotros, es un estándar muy validado internacionalmente. También asumimos los principios rectores de Naciones Unidas para Empresas y Derechos Humanos, principios voluntarios de seguridad y derechos humanos, directrices de la OCDE para empresas multinacionales, guías del Consejo Internacional de Minería y Metales, todo lo de aseguramiento en sostenibilidad con la AA1000, con la SA 8000, todo eso son normas de desempeño, ISO 14001 y OSHAs para temas de salud y seguridad, y toda la iniciativa de reporte con estándares GRI en nuestro informe de sostenibilidad que pueden encontrar en nuestra página web. Todos tienen criterios de GRI. Pero esto no era fácil, porque asumir esto era poderlo poner en cadena práctica nuestra ejecución. Entonces es allí donde empezamos a ver que el relacionamiento y la participación comunitaria eran un eje fundamental para lograr entender ese nivel de interacción con los grupos de interés. Es por esto que definimos una estrategia de gestión de impactos sociales, tomando primero el aseguramiento de contratistas, es decir, cómo aquellos que trabajan con nosotros, transporte, materias primas, seguridad, etcétera, asumen unos mínimos reales que nos permiten continuidad del negocio con unos estándares aceptados por ellos, por las comunidades y nosotros, pero que van en coherencia con nuestra estrategia de sostenibilidad. Luego de esto, creamos el plan de salud y seguridad comunitaria, y básicamente es cómo nuestros impactos, positivos o negativos,
están cubiertos y se generan realmente unos ejercicios específicos. Es decir, si un carro de la compañía en una vía tiene un accidente, ¿cuál es la reacción de la comunidad? ¿Cuál es el medio de manejo? ¿Cuál es la línea? ¿Cuál es la interacción que tenemos con las personas cerca del área industrial? Cosas de este estilo, campañas de prevención y promoción asociadas a las problemáticas sociales que identificamos en el territorio que acoge el proyecto. Luego hicimos un tercer tema y es, al tener un escenario conflictivo con presencia de grupos ilegales, pues teníamos que tener también un apoyo del gobierno con su fuerza pública y un apoyo de fuerza privada para entender que hay que cuidar una infraestructura, un personal y obviamente pues un producto importante como el oro. Entonces estos principios de seguridad permiten verificar reglas de enfrentamiento, resolución de conflictos, etc. Y todo esto lo acabamos de ajustar con un sistema de información de atención al ciudadano, lo que llamamos vulgarmente como el sistema de quejas y reclamos, donde se pudiera coexistir con un mecanismo que las personas usaran cuando estuvieran en desacuerdo, tuvieran preguntas, solicitudes para la organización de una manera transparente y ágil. Entonces, le empezamos a dar esto el nombre de minería moderna, entendiendo la minería moderna como aquel ejercicio no solamente teniendo modernidad en el subsuelo, sino empezando a contribuir en el suelo, incluso desde fases tempranas, como nuestro proceso de licenciamiento ambiental, luego construcción y luego ahora el otro año será explotación. Entonces pensamos en un desarrollo sostenible de la región y de las comunidades y obviamente de nuestros empleados. Entonces teóricamente lo que pensamos con nuestro equipo, que algunos de los que construyeron esto están escuchándonos hoy, de lo cual nos sentimos muy orgullosos, pensamos en un concepto muy in-house que desarrollamos acá, y es el concepto de maximización de beneficios con encadenamiento social. Y hemos escuchado y leído teorías como las del profesor Marcelo Veiga, que habla de coexistencia, teorías como la de entregar beneficios por niveles de producción que manejan los organismos interamericanos económicos. Pero nosotros quisimos coger algo de varias partes y algunos estudios sociales de influencia y decidimos hablar de un modelo de maximización que tiene un comportamiento centribuido. Y es que yo me paro en las áreas de influencia y debo externalizar beneficios hacia las periferias, ¿sí? Lo que llamaríamos en ingeniería como unas fuerzas centrífugas, de adentro hacia afuera, que nos permiten mostrar que hay un impacto positivo que genera unos impactos positivos secundarios o externalizados gracias a una gestión con los grupos de interés. Entonces es así que vemos que el municipio de Buriticá es un área de influencia, pero tenemos una serie de procesos en Cañas Gordas, Giraldo, Santa Fe de Antioquia, Buriticá y otras áreas de influencia indirecta. Esto es lo que entonces nos da un enfoque para caer directamente a nuestro modelo de sostenibilidad. Entendido un modelo de sostenibilidad como aquel modelo de coexistencia, que va un poco más allá de lo tradicional, y como lo pretendemos explicar en nuestro infográfico, entendemos la sostenibilidad coexistente como aquel mecanismo en el cual puede haber desarrollo industrial, puede haber agroecología, puede haber producción pecuaria, puede haber campesinos, puede haber instituciones, puede existir un tema ambiental importante, porque no para hacer explotación del subsuelo necesitamos todo el suelo, ¿sí? Pero entonces para trabajar esto logramos definir 5 ejes en los cuales se para este andamiaje de sostenibilidad de este negocio y son soportados en unos pilares de excelencia
y valores corporativos. Es por esto que les quiero acá explicar muy rápido cuáles son nuestras 5 ejes, que todos tienen una posición importante. Primer eje, altos estándares operacionales. Va a encontrar que en cada uno de estos tenemos unos estándares. Como les mencionaba ahorita, unas normas de desempeño voluntarias que la compañía decidió hacer para, digamos, guiar su ejercicio. Entonces, en ese orden de ideas, altos estándares operacionales significa hacer de la mejor manera nuestro proceso industrial que permita con salud y seguridad que nuestros empleados regresen a casa de una manera tranquila, aliviados, pero que haya eficiencia y producción. Es por esto que acá todo nuestro equipo técnico hace los mejores esfuerzos para que en el subterráneo, en los túneles, se optimice el recurso y se tengan los menores impactos posibles, que obviamente todos han sido revisados y avalados por las autoridades ambientales. Tenemos un segundo punto, y es en nuestra gente, un eje, y aquí nuestro estándar es FR, un estándar europeo que se llama Empresas Familiarmente Responsables, y básicamente lo que indica es que como empresa logremos externalizar los beneficios, ir más allá del empleado, entrar a dinámicas propias de las familias y llegar con procesos puntuales que mejoren la dinámica interna familiar de los empleados de la compañía. Obviamente acá está todo el tema de gestión y formación del talento humano, la gente que hace plan de carrera, que empieza con nosotros y puede ascender, pero tenemos un aspecto fundamental, y es que en este proyecto tuvimos las primeras mujeres mineras de Colombia. Esto es importante saberlo porque hasta hace un par de años era prohibido que una mujer fuera operaria minera, podía ser ingeniera de minas, geóloga, etcétera. Pero identificamos con nuestro aliado SENA ese gran bache y empezamos a trabajar y logramos empezar a formar de la mano del SENA técnicas, tecnólogas mujeres para operarias mineras o el mantenimiento electromecánico, ¿sí? O de temas de infraestructuras subterráneas confinadas, etcétera. Y hoy tenemos un gran grupo de personas que son de la región, que trabajan con nosotros y que antes en su proyecto de vida no estaba esto, pero se llegó como una oportunidad, porque en esta zona obviamente no había minería, entonces de este nivel, ni menos certificación, pues lo más fácil era traer gente de otros lugares. Incluso aquí tenemos profesionales de otras partes del mundo con temas muy específicos, pero hemos hecho el relevo y hoy tenemos conductores de maquinarias que no existen en el país, importadas, siendo operadas por hombres y mujeres y jóvenes de nuestras áreas de influencia. Eso es una cosa revolucionaria y nos tiene muy contentos. Hay un tercer eje que es comunidad de desarrollo regional, tiene sentido que esté en la mitad de la estrategia, y es lograr manejar nuestros impactos, por eso nuestro estándar aquí es la gestión de impactos, luego generar unas capacidades instaladas en el territorio con programas de educación y cultura que impactan calidad de vida. Entonces vamos a ver ahorita cifras de movilidad en analfabetismo, de acceso a trabajo por formación técnica y tecnológica, y obviamente apoyos para generar educación universitaria subsidiada para personas del área de influencia. Y tenemos 3 palancas de desarrollo asociadas a esto. Una primera que es formalización minera, ya se las mencionaba ahora, pero básicamente es acompañar ese tránsito de la legalidad de personas mineras que quieren continuar con esa línea de negocio, pero pasándose a lo legal, es decir, con todos los permisos, teniendo licencias para vertimientos, para captaciones, etc. Esa palanca hoy beneficia a más de 450 personas en 7 contratos y 9 negocios con gente local.
Tenemos una segunda palanca, que hablamos de palanca básicamente por el modelo de negocios inclusivos, que está asociado a que hay una empresa ancla como nosotros y que apalanca los negocios de la población. Esa segunda se llama el PEP, el programa de encadenamiento productivo, en el cual, luego de análisis y algunas estandarizaciones y procesos de formación, obviamente, logramos formar personas, organizaciones y empresas para que le prestaran servicios a la compañía o le ofrecieran productos de necesidad del negocio. Es por esto que acá en este momento tenemos ya más de 45 empresas enlazadas con servicios de transporte, confecciones, alimentación, materiales e insumos, arrendamiento de instalaciones, etcétera. Y esto lo que ha permitido es generar una economía circular asociada al proyecto con competencias fundamentales para que puedan prestar servicio a otros negocios diferentes al proyecto minero para evitar esa dependencia comercial. Entonces, con estas dos palancas se le suma una tercera, que es el programa Siembra Futuro, un programa agropecuario de la mano de las 4 alcaldías de los municipios de influencia, con el cual, pensando desde hoy, cuando no ha empezado la mina, en el cierre de mina, generamos un proceso respetando la coexistencia, obviamente, pero también la vocación anterior a la minería del territorio, que era una vocación agropecuaria. Es por esto que tenemos un fondo rotatorio de la mano de otros, como la Caja de Compensación con FENALCO, una institución educativa de la Iglesia Católica para los temas agropecuarios en esta región del país. Y esto nos ha servido entonces para tener una plataforma donde hay formación, acompañamiento en el negocio con la Cámara de Comercio, un fondo rotativo que subsidia el mejoramiento de las cosechas. Les doy un ejemplo para hacerme entender. En un cultivo de café requieren una marquesina para mejorar el secado. En un proyecto de cerdos necesitan unas mejores porquerizas. En un proyecto de fique necesitan un riego. Entonces, estas optimizaciones que van a redundar sobre la productividad del proyecto y por ende el ingreso de la familia campesina rural, el fondo lo entrega ese apoyo, se hace un plan de negocios con esos productores y se identifica en qué momento posterior a su cosecha puede pagar al fondo rotativo. Es un fondo que ya es un fondo institucional de las comunidades, no es un dinero que retorna a la empresa. Ha logrado mostrar ya más del 80% de retorno de las cuotas, pero ante todo un proceso juicioso que ha permitido mejorar los negocios agropecuarios y mostrar con plena tranquilidad las posibilidades de quedarse en el campo, de nuestros jóvenes, etc. Entonces, con esto, muy rápido, les quiero decir que hay un manejo de los impactos, pero también una gestión asociada a estas comunidades que nos acogen, respetando sus vocaciones y mostrando que esa coexistencia es posible. Luego hay un cuarto pilar que está asociado al tema de medio ambiente. Ese asunto es crítico en nuestra cadena, porque, digamos, se ha querido construir de que el consumo de agua es superior a todos los sectores productivos y se ha podido demostrar que no, que por ejemplo la ganadería y otros tienen más consumo que la mina, porque acá en los proyectos se trabaja con recirculación constante, por ejemplo. Entonces hay todo un plan de gestión eficiente del recurso agua, de cuidado también de las fuentes hídricas que nos rodean. Allí tenemos un programa importante que se llama Pago por Servicios Ambientales, donde las familias que viven en reservorios de agua, pues nos ayudan a cuidarlo y en vez de tumbar un árbol para vender la madera y poder mercar,
pues hay un subsidio y unas bonificaciones por ese cuidado de esas zonas de protección. Todo un tema de biodiversidad. Nos hemos sumado a la iniciativa Pantera y a Animal Bank, unas iniciativas de conservación de felinos y de especies en protección. Les quiero contar que en nuestra área de influencia ya hemos encontrado un corredor de felinos con cámaras trampa nocturnas, donde vemos cómo estos seres que son tan importantes para la naturaleza conservan unos corredores y de esa manera pues logran identificamos cómo podemos ayudar para que esta especie pueda continuar sus recorridos, obviamente con un tema de prevención y de cultura a las comunidades, pero también como estos escenarios bióticos pues no se pierden. Pues ahí hay un tema de conservación y rehabilitación importante que genera unos procesos asociados a nuestra estrategia ambiental que básicamente tiene un componente de conservación dentro de nuestra estrategia de sostenibilidad. Es por eso que acá nuestro estándar que nos guía es un estándar de ISO y tiene revisiones obviamente externas, pero también pues la autoridad ambiental es muy juiciosa en este ejercicio. Y en el quinto pilar y último es el de relacionamiento y fortalecimiento institucional, porque entendemos que la empresa no lo puede hacer todo, no es su rol, no queremos suplantar al Estado, pero sí dejar competencias instaladas que permitan que esas competencias se continúen potencializando y manejando para que permitan que estos esfuerzos no mueran con un proyecto, con una temporalidad. Entonces allí, por ejemplo, tenemos programas como apoyo para rendición de cuentas a las administraciones, un proceso muy juicioso de mejoramiento de las calidades y competencias de los funcionarios que trabajan en los bancos de proyectos municipales, que son quienes presentan los proyectos a OCAP, de donde tenemos el recurso por regalías, que es donde está la mayor porción de los, digamos, tributos que los proyectos mineros tienen que pagar al gobierno nacional. Entonces, al tener estos proyectos con una metodología de GMA adecuada, pues podemos asegurar que esos recursos van a llegar a la atención local de la mejor manera. Y esto ha permitido entonces una articulación entre los municipios con la gobernación y poder sumar recursos para generar proyectos. Entonces acá muy rápido lo que les hemos venido contando, tenemos un tema de nuestra gente, trabajar con la mayor gente local, de los 2.200 empleados que tenemos, el 73% es local, del área de influencia, en diferentes roles. Estos graduados nos han pasado ya más de 133 aprendices, 38 mujeres las primeras, 98 graduados en estas técnicas que hoy ya van sumando más porque están estudiando cada semestre. En inversión social, entonces, en educación básica para superar el analfabetismo, hemos logrado llegar a más de 550 personas. En formación para el empleo a más de 2.500 personas en convenio especialmente con el SENA. Obviamente todas esas personas pues no pueden entrar a trabajar, pero se les abren las puertas y muchas sí están trabajando con nosotros, luego de que terminan el proceso formativo. En estos procesos de comunidades, algunas cifras son las asociaciones de formalización, que hemos tenido una inversión importante, más de 4.000 millones de pesos, más de 3.400 personas beneficiarios en temas de educación y cultura, el fondo inicial donde se invirtió para Siembra Futuro 2.000 millones, 930 personas impactadas con asuntos de infraestructura comunitaria, que es una línea donde la gente prioriza sus proyectos, no los presenta, cofinanciamos
junto con las administraciones y logramos tener parques donde no han habido, salones comunales, acueductos, etcétera, como un tema claro, evidente y tangible de un cambio de una situación problemática a una situación beneficiosa para las personas. Para los formalizados mineros tenemos una producción de incluso hasta 28 gramos por tonelada, es una producción importante. Recuerden que estamos en un depósito de alta ley, lo que llamamos high grade, básicamente asociado a un yacimiento que es el proyecto Buritica, muy estudiado pues por geología. Ellos hacen una producción, asisten a capacitaciones, les entregamos equipos y obviamente también el 91% impacta mano de obra local y generamos alrededor de 400 empleos. Esto es importante porque cuando consumimos y trabajamos con lo local, le estamos generando un impacto directamente a la competitividad del país, como les decíamos, porque se transforma una realidad, se promueve más una economía equitativa, solidaria entre los locales, el que presta el servicio de transporte, el que lleva la alimentación, el que empaca, el que hace los overoles, etcétera, se da una economía circular de escala. Hay más que apoyo a las familias, hay una movilidad económica, porque claramente pues hay unos ingresos, eso genera un empoderamiento en las personas, que empiezan desde pequeños empresarios y hoy ya tenemos empresas consolidadas que le prestan servicio a otros. Esto impacta obviamente la justicia social y la vulnerabilidad social y lucha contra esos monopolios que se van constituyendo en las subregiones para prestar servicios a empresas como la nuestra. Entonces, hoy tenemos mano de obra, servicios, transferencia de tecnología, entrenamiento, infraestructura. Bien, les doy un ejemplo muy bonito. Esta empresa traía mallas electrosoldadas desde Chile y luego de una convocatoria y un proceso que se hizo con la ANDI, logramos que un grupo de jóvenes se juntaran con unos talleres de metalmecánica en Itagüí, Antioquia, y hoy se producen allí estas mallas y nos las venden desde Antioquia para Buriticá y no hay que importarlas. Estos son ejemplos importantes de este proceso de acompañamiento. Entonces, generar este proceso de encadenamiento productivo en la región es un compromiso, pero también va alineado a nuestras políticas, esperando que eso continúe y que vayan teniendo unos nuevos compradores para evitar pues, la dependencia. En toda esta estrategia nos han ayudado otros y nos hemos ganado convocatorias. Es por eso que estamos de la mano de Interactuar, la Cámara de Comercio y cofinanciación del Banco Interamericano de Desarrollo. Y hemos hecho ya 3 fases, estamos en la tercera, donde hemos invertido unos recursos para la formación, entrenamiento y alistamiento de estas empresas y puedan prestar los servicios. Otro ejemplo de ello es que Continental en su momento decidió no tener campamentos, que cuando ustedes van a las empresas saben que la mayoría viven en campamentos, con comodidades, etc. Decidimos hacer se llama unos negocios comunitarios asociados a infraestructura. Entonces, en los municipios hicimos unos acuerdos con personas dueñas de las casas, donde ellos seguían viviendo en sus casas, pero en algunos lugares, en la plancha, en una adecuación lateral, etcétera, podrían desarrollar habitaciones con unos estándares mínimos nuestros o algunas facilidades como oficinas, salones, etcétera, y que se les volviera su unidad de negocio. Entonces, junto con ellos desarrollamos, hicimos unas inversiones y ellos nos las iban pagando con el arrendamiento de estos espacios, con unos contratos a 3, 4, 5 años, que ya hemos ido superando, ya llevamos más de 6 años. Y allí entonces hemos logrado consolidar una economía local, un servicio para la compañía y obviamente una reducción de la presión económica de las comunidades, algunas muy vulnerables en el municipio. Entonces, 385 habitaciones con estándares para nuestra gente y con unos márgenes pues, de seguridad importantes.
Para siembra futura, aquí vemos productos, una inversión de 2.500 millones que ha ido creciendo, básicamente para consolidar, y tenemos ya más de 12 líneas de productos, café, bueno, maduros, banano, tomates, pique, aguacate, etcétera, que allí nos apoya el TECOM y Confenalco y obviamente los expertos en café, Federación de Cafeteros. Tenemos una alianza 5 años para generar en el plan Chapo la renovación, pero también pensar en cafés especiales que permiten mejor rentabilidad. Entonces, obviamente eso se tiene que medir en indicadores y en esos 6 años que les digo, pues hemos empezado a subir en compras locales, cerrando el año anterior con más de 5.500 millones entre estos mismos servicios que les he mencionado. El pago por servicios ambientales, 600 millones en esta modalidad que les digo a las familias que cuidan esos acuíferos, esos colchones de agua, y en vez de que generen un delito ambiental porque varios talaban para vender la madera, estamos generando un asunto de conservación. Y en infraestructura, pues estos son ejemplos evidentes de proyectos que se han hecho con la comunidad, priorizados por ellos, cofinanciados por nosotros, y que obviamente pues han generado una apropiación, un proyecto o simplemente una mejoría en la calidad de vida de las personas, senderos ecológicos, acueductos, instituciones educativas, etc. Es muy importante ver esto con los ojos de que nosotros somos una empresa en construcción. No podemos hablar que es una empresa que ha producido muchos años, entonces que está repartiendo ganancias, ¿no? Está mostrando su convicción de trabajar desde antes como un aliado del territorio, porque vamos a permanecer mucho tiempo. Entonces, en este proceso hemos recibido algunas certificaciones como ISO, OCHAS, EFR y algunos reconocimientos. Y obviamente esto no lo podemos hacer solos, lo hacemos con una serie de aliados estratégicos, entre ellos cooperación internacional, como USAID, el BID, la Federación Canadiense de Municipios, etc. Y tenemos por línea en fortalecimiento, tenemos entidades muy importantes como el gobierno, EPS, la Fundación Social, en pequeña minería el gobierno departamental y USAID, en gestión ambiental las fundaciones, Animal Bank, Pantera, USAID también, Conservación Internacional, las autoridades, y en encadenamientos, pues bien se los decía, el TECOP, el BID, Agrofuturo, etc. Entonces con esto cerramos un poco pues, la presentación para dar paso aquí muy rápido a mostrarles el estatus del proyecto y pasar a sus preguntas. Perdón. Sí. Aquí acabo de ver la pregunta, sí. Ese para el caso específico de los formalizados, es muy importante decirles que esto es un tenor asociado al corte que se hace. Los tenores varían, pero efectivamente es un tenor, es importante por el alto valor del grado de concentración que tenemos en oro en estas vetas que estamos encontrando. Digamos que nosotros no hacemos referencia ni a los nombres de los formalizados en empresa, ni específicamente el porcentaje de toneladas por asuntos de seguridad, pero sí les podemos decir que es de alta ley, una buena concentración, y ustedes pues pueden ver en nuestros informes de sostenibilidad en nuestra página web
datos específicos como ese nivel de producción por formalizado. Otra pregunta es a dónde podemos ver lo de la ruta del felino. Les invitaríamos a que se conecten o busquen en las redes la Fundación Pantera Internacional, que allí están identificados los programas y las rutas del occidente de Antioquia. Bueno, gracias a todos ustedes. Un placer que nos hayan invitado. Yo creo que es una manera de comprender que el proceso minero es todo un conjunto de relaciones. Para que haya oro se requieren muchas cosas más, y cuando ustedes ponen una joya o algo en las manos de una persona tiene toda una historia, y que con esa historia también estamos generando desarrollo en las comunidades. No es gratuito, por ejemplo, que hoy muchas de las pruebas rápidas que se usan para diagnosticar COVID o para hacer tamizajes tienen trazas de oro en sus componentes. Entonces vemos la aplicabilidad pues, de toda esta infraestructura para el desarrollo de la comunidad y de la ciencia. Ah, aquí estamos, ¿no? Estamos en pleno proyecto en la mina. Sí. Bueno, un abrazo a todos. Feliz tarde. Gracias. Para todos los que nos acompañan en Facebook, muchas gracias. Espero hayan disfrutado de esta charla. Nos vemos a las 6 de la tarde.